Muy buenos días para el pueblo de Venezuela. Hoy vamos a hacer una denuncia muy seria ante el país, ante el mundo. Una denuncia que demuestra la violación flagrante de la Constitución Nacional y que queremos dejar constancia de que ya estos documentos que hoy presentaremos a la opinión pública nacional han sido llevados para ser consignados en instancias internacionales ante la posibilidad de que se cometan a través de la utilización de algunos componentes o algunos agregados a nuestras Fuerzas Armadas Nacionales, violaciones a los derechos fundamentales de los venezolanos, violaciones a los derechos humanos e incluso la posibilidad de que se cometan delitos de lesa humanidad. El mensaje de hoy, por supuesto, es una alerta, es expresar nuestra profunda preocupación, pero al mismo tiempo nos carga de entusiasmo y de optimismo. Si bien es cierto, vamos a dejar constancia de cómo altos oficiales de nuestras Fuerzas Armadas Nacionales, degradando su uniforme e incluso avergonzando a las Fuerzas Armadas, pretenden convertir a algunos componentes de las mismas como en brazos políticos del partido de gobierno para las venideras elecciones, también nos llena de optimismo que esta información nos haya sido consignada por un grupo bastante grande de militares activos que mantienen una conducta institucional y de apego a la Constitución Nacional, de militares activos que no permiten que se siga violentando la Constitución Nacional y que aspiran se haga, como en efecto estamos haciendo, las denuncias en el orden interno, pero también ante la comunidad internacional. Vamos a presentar hoy, para dejar constancia de lo que es la conducta del señor Diego Molero. Y lo llamo Diego Molero, señor, por ser respetuoso, para que no diga que se le está faltando el respeto. Pero lo que no puedo hacer es llamarlo admirante, cuando él con su conducta ha deshonrado el uniforme que lleva y avergüenza a las Fuerzas Armadas Nacionales que se supone debe comandar. Y también van contra el señor Antonio Benavides Torres. Y a él tampoco le digo general porque ha demostrado la misma conducta. El señor Molero, lo deben recordar los venezolanos, cuando el 6 de diciembre dijo públicamente, hizo un llamado a votar por el candidato Nicolás e incluso le dijo que le iba a dar a la madre o en la madre a todos los venezolanos que no estuvieran con este gobierno, calificándonos como fascistas. Es decir, los que actuamos con apego a la Constitución, los que buscamos salidas democráticas, institucionales, electorales a la crisis venezolana, somos calificados como enemigos o como fascistas por este señor que ocupa hoy el Ministerio de la Defensa. Vamos a presentar ante el país y llevaremos las denuncias a las instituciones y organismos internacionales de lo que se llama el Orden de Operaciones Elecciones Presidenciales 2013. Esto es un mecanismo implementado a través de las milicias y a través del organismo conocido como la Guardia del Pueblo para servirle como mecanismo de movilización electoral el día de las elecciones al partido de gobierno y al candidato que no se atreve a debatir con Enrique Capriles, el señor Nicolás. Aquí vemos en este documento cómo se establece toda una red de movilización, todo un mecanismo de arrastre electoral con la utilización de nuestras Fuerzas Armadas Nacionales, específicamente de las milicias y de la Guardia del Pueblo, que se utilizan los equipos de comunicación de estos cuerpos armados para montar todo el aparataje electoral del día de las elecciones. Cómo se utilizan a algunos oficiales de nuestra Guardia del Pueblo y de las milicias para que en conjunto con la militancia política del partido de gobierno sirvan de movilizadores
de los electores, pero por supuesto, de movilizadores en condiciones de ilegalidad, porque hay que pensar en cómo se siente un ciudadano en un sector popular o en cualquier parte del país cuando le lleguen motos de la Guardia Nacional con venezolanos uniformados para obligarlos o decirles que tienen que ir a votar y que tienen que ir a votar por una opción que incluso puede ser contraria a lo que él realmente o su voluntad le dicta. Vemos en este documento, en primer lugar, cómo se califica a las organizaciones políticas democráticas que hemos decidido participar por la vía electoral como enemigos de estos organismos armados. Las posibilidades del enemigo, refiriéndose a las organizaciones políticas que hoy apoyamos la opción presidencial de Enrique Capriles Radonsky. Cómo tienen el mapa con la ubicación de cada uno de los partidos políticos que hoy apoyamos a Enrique Capriles como el nuevo presidente de Venezuela a partir del 14 de abril. Vemos también cómo se estructura en estos documentos todo el aparataje de comunicaciones, la utilización de los teléfonos, de los centros o de las coordinaciones electorales del partido de gobierno, con las distintas redes de comunicación de la Guardia Nacional, cómo se identifican a la alta oficialidad con los distintos nombres: Soberano 1 para el puesto general del comando, al jefe conjunto de operaciones, Soberano 2, y así van toda la alta oficialidad para que participen en este proceso electoral. La utilización de los equipos de comunicación portátil de la Guardia del Pueblo y la que tienen en este momento la milicia. Vemos incluso cómo los comandos operacionales también están dentro de esa red. Vemos incluso cómo hasta los agregados militares, me imagino que este agregado militar deben ser los agregados cubanos, no creo que sean los agregados de Estados Unidos que han sido expulsados todos, sino de los agregados cubanos, agregados militares, como también forman parte de esta red de comunicación, que insisto, es una red de comunicación que está al servicio de un interés electoral. Vemos también allí cómo dentro de esa red están todos los ministros que forman parte del comando de campaña del otro candidato. Por ejemplo, el ministro del Poder Popular del Trabajo y Seguridad Social será reconocido con el indicativo AC28. Al ministro del Poder Popular para la Planificación y Desarrollo, AC40. Y así todos estos personajes civiles tienen identificación para ir coordinando el día de las elecciones la utilización de la Guardia del Pueblo y de las milicias bolivarianas para favorecer una candidatura. Y mucho más grave, vemos cómo esa red llega a cada una de las comunidades donde se le impone a oficiales de nuestras Fuerzas Armadas servir como coordinadores de las movilizaciones. Por ejemplo, Parroquia El Valle, aquí en la ciudad de Caracas. El coordinador por la Guardia del Pueblo sería el teniente primero Enrique Quintero José, cédula de identidad 16.405.422, teléfono celular 0426, y no lo leo completo para no comprometer a este venezolano que probablemente o está en desconocimiento de que tiene una orden que lo hace cometer delito, o que sencillamente está en conocimiento pero no se atreve a denunciarlo ni de oponerse por aquel viejo concepto de la obediencia debida. Yo le quiero decir a todos estos oficiales, incluyendo a este,
que no puede ser una excusa en ningún caso la obediencia debida para cometer delito, para violar la Constitución, para violar los derechos políticos, sociales, los derechos humanos en general de todos los venezolanos. En esa misma parroquia, por la milicia bolivariana, el coordinador sería el sargento mayor tercero Liendo Enrique Carmelo, cédula de identidad 15.145.900. También está su teléfono celular y él tiene que estar en contacto y coordinar y estar al servicio de un comisionado del Partido Socialista Unido, identificado también en esta planilla, que sería Pedro Montoya, cédula de identidad 14.562.156. También tenemos su número de teléfono. Y estos, a su vez, responden a los distintos comandos, batallones o voceros de los batallones que están identificados. Por ejemplo, del Consejo Comunal, Antonio Guzmán Blanco, la vocera Carmen Rangel. A ella hay que movilizarle 69 electores el día de las elecciones. Y así están discriminados cada uno de estos voceros o movilizadores para el día de las elecciones. Eso lo tenemos para el Valle, para todas las parroquias de Caracas, también para parroquias del estado Miranda. Petare, por ejemplo, del estado Miranda, donde el responsable por la Guardia del Pueblo sería el sargento mayor tercero Ortiz Chávez Oscar. El responsable por la milicia bolivariana sería el sargento primero Villegas Montilla. El comisionado del Partido Socialista Unido sería el concejal Miguel González. Y están también discriminados cada uno de los voceros de estos batallones o consejos comunales para movilizar el día de las elecciones. Y así podemos seguir presentando uno a uno, tanto del estado Miranda como de Caracas o del estado Vargas. Aquí está Río Chico. Y así están todas las parroquias, utilizando nuestras Fuerzas Armadas, utilizando a las milicias, que sabemos que son militantes políticos con uniforme, para que estén al servicio del Partido Socialista Unido y de la candidatura de Nicolás, ese mismo que no se ha atrevido a debatir con Enrique Capriles, ese que trata de utilizar la presidencia de la República o que utiliza la presidencia de la República para tratar de sacar ventaja, de utilizar el dinero de los venezolanos, esos 90.000 millones de bolívares que por la vía de la devaluación están sacando del bolsillo de cada uno de los venezolanos y que utiliza las cadenas para hacer proselitismo político y que pareciera ya no es suficiente con tanto ventajismo que ahora pretende utilizar a la Guardia del Pueblo, a las más de 1.500 motos que tiene la Guardia del Pueblo aquí en el Core 5, los vehículos oficiales de la Guardia Nacional y por supuesto el armamento, el uniforme de la Guardia del Pueblo y de las milicias para ejercer presiones indebidas sobre el pueblo de Venezuela y llevarlo a votar a favor de una tendencia política. Esto quiero dejar constancia que va a instancias internacionales y también lo vamos a hacer las denuncias en el orden interno, ante el CNE, para ver si la presidenta Tibisay es tan diligente como lo ha sido para sacar del aire a cuñas o mensajes que son contrarios a la campaña electoral del candidato oficialista, para que dé una respuesta oportuna sobre esta violación flagrante de la Constitución, de los derechos políticos y de los derechos humanos de los venezolanos. Repudiamos, rechazamos de la manera más enérgica que nuestras Fuerzas Armadas, porque pertenece a todos los venezolanos, estén calificando a algunos venezolanos por pensar distinto a este gobierno como enemigos. Somos adversarios políticos, somos adversarios de las ideas, pero en ningún caso podemos ser considerados enemigos, porque este no es una guerra entre el pueblo de Venezuela. Este es un proceso electoral donde democráticamente los venezolanos tendrán la opción el 14 de abril
de decidir quién es el que va a dirigir el destino de Venezuela en los próximos 5 años y medio. A ustedes, oficiales que de alguna manera están aquí mencionados, si están en desconocimiento de esto, les pido públicamente mi disculpa. Si saben que esta orden, porque estas órdenes son reales, ya se las dieron y pretendían cumplirlas, queremos decirle que la debida obediencia no los exculpa de las responsabilidades penales que individualmente cada uno de ustedes tendrán por violar la Constitución y las leyes. Esto no solo es sancionado en el orden interno, sino también en el orden internacional. Por eso le hacemos un llamado a las Fuerzas Armadas Nacionales para que cumplan el juramento que hicieron en la Constitución. Que recuerden que el artículo 328 les impone que no pueden tener militancia política y que al mismo tiempo están al servicio exclusivo de la nación y en ningún caso a persona o parcialidad política. Pero que de manera más específica el artículo 330 les prohíbe expresamente participar en actos de propaganda, en militancia o en proselitismo político. Por lo tanto, no pueden cumplir órdenes que violenten la Constitución Nacional. Es el momento de restablecer el Estado de Derecho extraviado, es el momento de permitir que el pueblo de Venezuela se exprese libremente, sin ningún tipo de presión, sin ningún tipo de intimidación. Los venezolanos tienen derecho a elegir y el 14 de abril es la mejor fecha para que cada uno se exprese libremente y podamos recuperar esa Venezuela donde todos podamos vivir en paz, en tranquilidad, dentro de las diferencias, pero reconociéndonos y respetándonos.